Bueno, pues bienvenidos a un nuevo podcast de libros.fm. Os habla Francisco Rodríguez Criado. Este podcast hace el número 32 y estamos a 12 de enero de 2018. Es el primer podcast que grabo este año. Ayer grabé uno, pero una píldora narrativa. Ya sabéis que son las píldoras que voy publicando en el blog narrativabreve.com, píldoras-narrativas, donde hacía balance del año de 2017 y contaba o confesaba, entre otras cosas, que mi falta de disponibilidad de tiempo para acometer tantas tareas relacionadas con las letras como me he impuesto el último año. Pero bueno, aquí estoy retomando este podcast. Y hoy quería hablar de un libro, de un libro y brevemente de un autor, pues paseando por una feria de libros, encontré un ejemplar no era segunda mano, un ejemplar nuevo, pero a un precio muy económico, un librito en edición bolsillo que ya había leído hace bastantes años y bueno, lo compré, lo leí de una tirada, como se suele decir, porque pues el libro es El cuaderno rojo de Paul Auster y ha sido una de las cosas más placenteras que he hecho estas navidades, que ha sido releerlo, ¿no? Es un libro imprescindible para comprender el universo literario de este gran escritor estadounidense. El subtítulo del libro, Historias verdaderas, pues no es marketing, ¿no? Todo lo que cuenta Paul Auster en estas páginas es real, o al menos eso es lo que él afirma una y otra vez, y yo, que he hecho un pacto con el autor, pues me lo creo, ¿no? Y lo que cuenta no son sino breves y amenas historias marcadas por un denominador común, el azar. Justo Navarro, uno de los traductores de este libro, que está en Booked, publicado en 2012, avanza en el prólogo la vivencia traumática por la que tuvo que pasar Paul Auster cuando era poco más que un chaval, era un preadolescente, y él y un grupo de compañeros de campamento fueron sorprendidos en el bosque por un vendaval que venía acompañado de rayos, ¿no? Además que fue algo inesperado, pues era verano, hacía un buen día, y de repente pues le pilló este vendaval en una excursión que habían organizado así de manera un poco apresurada, ¿no? Porque lo había propuesto uno de los monitores y los chavales pues un poco para romper la monotonía, pues estaban encantados, ¿no? Entonces lo que pasó, como digo, es que les pilló un buen vendaval en el bosque, que eso tampoco sería nada grave, pues al fin y al cabo lo único que pasaría es que, aparte del viento y de la lluvia, pues bueno, se iban a mojar. Y lo que pasó luego es que entraron en pánico porque empezaron a caer rayos, ¿no? Y los chavales entraron en pánico y se pusieron a rezar y a llorar. Y finalmente, después de sopesarlo, decidieron correr hacia un claro próximo, porque pensaba que así iban a estar más resguardados de los rayos, ¿no? Supongo que los rayos o los árboles atraen a los rayos. Mientras pasaban bajo una alambrada, el chaval que iba delante de Paul Auster, que al parecer luego cuando leí el texto, pues comenta el autor que era un chaval nuevo que estaba así un poquito como rezagado, pues ese chaval que iba delante de él a un metro escaso cayó fulminado por uno de los rayos, ¿no? Le podría haber tocado al futuro escritor, pero el azar, su fiel compañero, se puso de su lado. Esta desventura se queda corta, más allá de su carga trágica, respecto a las otras historias incluidas en el libro. Algunas de lo más rocambolescas, ¿no? Y bueno, como dije antes, si no fuera porque he hecho un pacto de creer en sus palabras, pues pensaría que no era más que pura fabulación de un novelista, ¿no? Pero estamos en deuda con el caprichoso azar, pues si Paul Auster también hubiera fallecido en aquel día aciago, nos hubiéramos perdido uno de los escritores más fascinantes de las últimas décadas, ¿no? Para mí es uno de mis escritores preferidos, ¿no? O sea, yo he intentado leer todos sus libros y bueno, ya digo que el azar en ese momento se puso de su parte y no del pobre chaval que iba delante de él, ¿no? Cuando me preguntan qué libro de Paul Auster merece la pena, siempre uso el mismo pronombre, todos. Pero para empezar, un libro tan gozoso y a veces tan perturbador como El cuaderno rojo
me parece una magnífica elección. Y bueno, y a partir de ahí que sea el propio azar quien tome la iniciativa. Yo os recomiendo este librito, es muy económico, si queréis lo podéis comprar online en cualquier librería física, que vale tan solo unos euritos y yo creo que os va a encantar. Hay otro pasaje del libro en el que cuenta de manera muy literaria cómo empezó su vocación como escritor, y parece ser que era seguidor de un equipo de fútbol americano que fue con sus padres y se quedó un poco rezagado, y cuando iban a salir del estadio pues ya no había nadie. Entonces le pidieron que cruzaran el estadio porque tenían que salir por otra de las puertas, y ahí vio a a su gran ídolo del fútbol americano, cuyo nombre, confieso, ahora mismo no lo recuerdo, pero que él, lleno de emoción, tenía 8 años, pues se animó a pedirle un autógrafo al tipo al jugador profesional, toda una leyenda, ¿no? Y el jugador pues encantado. Lo que pasa es que le pidió un bolígrafo y nadie tenía un bolígrafo, ni él, ni los padres, ni nadie que estaba por allí, y al final él se quedó sin su dichoso autógrafo, ¿no? Y él cuenta que que desde ese momento siempre llevaba un bolígrafo y un cuadernillo encima, y que ahí anotaba sus cosas, y que ese momento, esa frustración, fue como el inicio de su vocación literaria. Nada más por hoy, y os invito a que sigáis escuchando los podcasts de libros.fm y también de su plataforma, de su blog gemelo, que es literatura.fm, y os ruego que si veis estos vídeos en plataformas, si los escucháis en plataformas como iVoox, Spreaker, Podomatic, etcétera, pues que los valoréis positivamente y los compartáis con otros amantes de las letras. Nada más, os deseo una feliz entrada de año y que os vaya todo bien. Nos escuchamos. Hasta otra.